Hoy vamos a hacer una exploración a los objetos de librería, esos objetos que nos podemos descargar de forma gratuita o en forma de pago de internet y que podemos utilizar libremente en nuestros proyectos, infografías y demás historias que queramos hacer. Naturalmente, dentro del uso de librerías podemos distinguir dos tipos diferentes de usuarios. Los usuarios que saben de 3D y los usuarios que no saben de 3D, pero aún así necesitan incrustar en sus proyectos 3D. Hablamos, por ejemplo, de diseñadores gráficos, fotógrafos y arquitectos. Controlan mucho de lo que ellos saben, pero no controlan o no tienen por qué controlar nada del mundo 3D. Aún así, tienen la necesidad de incrustar objetos tridimensionales en sus diseños, en sus proyectos, etcétera, etcétera. Naturalmente no podemos decirle a un diseñador gráfico, fotógrafo, arquitecto o tal que si quiere presentar una silla dentro de uno de sus proyectos, pues se la tenga que modelar. Naturalmente recurrirá a una librería de objetos. No obstante, esto de los objetos de librería se ha extendido tantísimo que hoy en día es muy notable ver en empresas dedicadas a infografía pues, que tiran de objetos de librería, pero de una manera increíble. Naturalmente, una persona que a lo mejor no tiene conocimiento ve su galería de imágenes y, bueno, pues lo ve bien o a lo mejor no. Pero una persona con ciertos conocimientos en el mundo del 3D, en cuanto ve la galería de imágenes de una empresa, se da cuenta que tira de librería a tutiplén. Eso naturalmente da una imagen un poco, bueno, pues fea, ¿no? Desde el punto de vista del diseño 3D. No puedes dedicarte a 3D y que todas tus imágenes sean objetos compuestos por, bueno, o sea, perdón, me equivoqué, todas las imágenes compuestas por objetos de galería. Se notan porque, bueno, ves el mismo muñequito o ves las mismas sillas o las mismas mesas o los mismos árboles en todas las infografías que hace. Entonces, claro, eso te das cuenta de que canta un poco. Lo normal sería que una empresa dedicada a esto pues todo lo diseñara desde cero o en el caso de utilizar objetos de librería los pusiera en un segundo plano de forma que no se notara tanto. Bueno, no obstante, una vez alguien me dijo si está hecho, ¿para qué hacerlo? Bueno, en parte pues tiene cierta razón, ¿no? Si ya tenemos los objetos hechos, ¿para qué volver a hacerlos? En este video tutorial vamos a ver por qué hacerlos en lugar de utilizarlos y qué problemas nos encontramos cuando los utilizamos. Para ello vamos a utilizar esta silla que veis en pantalla. Es un render de 3 sillas. Podríamos decir que es la misma duplicada, pero no es así. La silla de la izquierda es una silla que me he bajado de la galería de imágenes de Google. De objetos tridimensionales de Google. La silla de la derecha es una silla que me he descargado de una galería de objetos tridimensionales de pago. Y la del medio es una silla que yo mismo he modelado desde cero dentro de Maya. A simple vista no vemos gran diferencia entre ellas. Las tres dan bastante bien el pego, a pesar de que no tienen textura ninguna. Y bueno, podría valernos para cualquier infografía o diseño que queramos realizar con simplemente importarla y colocarle quizás un color, unos brillos, una textura y render, ¿no? Pero vamos a ir más allá, vamos a analizar el interior de estas tres sillas y vamos a ver la diferencia que hay entre ellas, que ya os digo de mano que es bastante grande. Vamos a cerrar la ventana del render y lo primero que voy a hacer va a ser importar un objeto de librería aquí en nuestra escena para ver los primeros inconvenientes que nos encontramos cuando importamos un objeto de librería. Vamos a importar. El que yo tengo, bueno, pues está en el escritorio, se llama silla VJ, aquí está, le doy a importar
me sale el cartel que ya he explicado en otro video tutorial, así que ok. Y en principio no veo absolutamente nada, pero tengo constancia de que ha importado algo. ¿Por qué? Pues en primer lugar aquí me da, en la barra de estado, me da un cierto resultado, que si yo amplío esto, pues veo aquí que ha realizado una serie de funciones. Al mismo tiempo, en la paleta de información de Maya, pues estoy viendo que hay ciertos datos que antes no había. No obstante, no veo nada en pantalla. ¿Por qué? Bueno, vamos a pulsar el zoom extensión, que sería la F dentro de Maya, y vemos que el objeto realmente sí está. Lo que ocurre es que está a una escala excesivamente grande para la escala en la que estoy trabajando yo en mi proyecto, ¿no? Puede darse la casualidad que al importar el objeto sea muy grande o también sea muy pequeño dependiendo de la escala, tanto del objeto como de la escena en la que estamos trabajando. Esto naturalmente no es un problema único de objetos que importemos de librería, sino que ocurriría con objetos que nosotros también hagamos o con cualquier otra cosa que importemos. Pues sería muy difícil dar con un objeto que esté a la misma y exacta escala a la que nosotros estamos trabajando. Bueno, lo único que tendríamos que hacer pues sería seleccionar el objeto y modificar su escala. Voy a poner 0.01 para que se adapte al tamaño de mi escala. Si es demasiado grande, como hemos visto, con solo pulsar el zoom extensión nos aparecería el objeto en pantalla, solo tendríamos que escalarlo. Si por el contrario nos aparece muy pequeño, como lo estamos viendo ahora, y quizás no somos capaces a seleccionarlo o a verlo, tenemos otra opción que sería utilizar en Windows Onliner, que no es más que un explorador de objetos. Todos los programas de 3D tienen exploradores de objetos de una manera u otra. En Maya se llama el Onliner, en otros programas pues se llama de otra manera. Lo único que tenéis que hacer es encontrarlo. Bien, aquí os lista todos los objetos y todas las historias que tenéis en vuestro proyecto, ocultos o no ocultos. Lo único que tenéis que hacer es buscar el nombre de aquello que acabáis de importar y automáticamente queda seleccionado. Si pulsamos la tecla A, que sería zoom a objeto, automáticamente el objeto seleccionado se nos centra en pantalla. Luego solamente tendríamos que modificar la escala. Si es muy grande, como nos ha ocurrido en este proyecto, tendríamos que bajar a 0,0 algo. Si por el contrario es muy pequeño, pues tendríamos que pasar a 10 o 100 o más unidades la escala del objeto. Bueno, pues este es uno de los primeros inconvenientes que suele encontrarse la gente. Importar objetos y que desaparezcan. Simplemente es la escala. Luego hay otra inconveniencia que es el pivot. En este caso, el pivot da la casualidad de que el objeto fue modelado pues en el 0,0 y entonces el pivot nos aparece, como veis, aquí al lado. Pero hay gente que esto pues no lo utiliza y puede aparecernos el pivot tranquilamente aquí. Si no lo sabéis, os lo digo yo, el pivot es el centro o el eje por el cual podemos mover, rotar o escalar nuestro objeto. Si el pivot no está centrado en el objeto, nunca podremos rotar el objeto como nosotros queremos. Siempre rotará respecto a esto. Y claro, como veis, pues no es el tipo de rotación más adecuada. El pivot normalmente siempre aparece en el 0,0, o sea, siempre está referenciado al 0,0. Cuando nosotros modelamos un objeto, lo normal es modelarlo respecto al 0,0 para no tener problemas luego al importar que nos aparezca fuera. Porque cuando nosotros importamos un objeto, el programa importa el objeto pero lo centra respecto al pivot, es decir, si nosotros importamos este objeto y el pivot está como lo acabo de colocar yo, esto sería lo que nos haría al importar. En el momento de importar el objeto estaría lejos y el pivot estaría aquí. He ahí la importancia de hacer los objetos siempre en el 0,0, porque si no el pivot se nos va fuera. Y siempre que importamos, el que se coloca en el punto 0,0 no es el objeto, sino es su centro. Y el objeto puede estar alejado, con lo cual eso nos puede ocasionar
muchos problemas. Bueno, no tenemos mucho problema porque todos los programas nos permiten modificar el pivot. Aquí solo tenemos que ir a modificar y decirle centrar el pivot. Ahora, como veis, ya podemos rotar la silla de una manera más adecuada, ¿no? En cualquiera de las posibles direcciones. No obstante, lo más recomendado es tener el pivot siempre en lo que es el piso o el suelo, ¿no? Por tanto, yo lo que suelo hacer es agarrarme a la rejilla y colocar el pivot asegurándome de que, ¿veis?, está ahí en el suelo. Una vez que está ahí en el suelo, pues ya estaría mi objeto preparado para poder rotarlo en la dirección que yo necesite, porque normalmente un objeto, pues en lugar de rotarlo sobre su centro, es mejor rotarlo sobre su base, ¿no? Y también nos es útil para poder escalarlo. Ya veis que escala respecto al suelo y no respecto a su centro. Si lo dejamos como lo tenía antes, voy a volver a ponerlo en el centro, si nosotros lo escalamos, como veis, escala hacia abajo, pasando de lo que sería ya el suelo que pudiéramos tener. Mientras que si tenemos el pivot aquí abajo, como veis, lo escalo y escala siempre posicionado en el suelo, lo cual es muy cómodo para cualquier modificación que necesitásemos hacer. Bueno, pues estos son los dos principales problemas que nos encontramos cuando importamos un objeto externo, no vamos a decir de galería, sino un objeto externo. Lo primero, el pivot, y lo segundo, la escala. También, si nos centramos en él más detalladamente, vemos que este objeto está muy poligonal, muy subdividido, y al mismo tiempo no hay una coordinación entre los polígonos, ¿no? Cada uno va para su lado de la manera que le apetece. Como veis, hay cordones por todos los lados y nos indican un poco cómo ha sido modelado este objeto. Aquí vemos cómo esta línea va toda así, en esta dirección, y esto fue realizado a partir de una sección y una spline, o un camino, que luego hicieron recorrer esa forma. Por eso se ha quedado así. Al mismo tiempo, por algunos lados han hecho empalmes. Está más que claro que este objeto pues ha sido realizado con un programa tipo, pues me imagino que SketchUp, Rhino o AutoCAD. Naturalmente, luego cuando lo importamos, pues nos aparece con un aspecto tan cutre, podemos llegar a decir, porque no es lo más apropiado para utilizar en una infografía. Este objeto es esta silla que tenemos aquí, la de la izquierda. Como veis, a esta distancia pues da el pego, pero si nos acercamos más nos vamos a dar cuenta de que ocurre esto que vais a ver ahora. Fijaros que hay zonas en las que los vértices no están soldados, sino que están abiertos. Esto es porque ha sido creado con superficies que no han sido luego unidas. Entonces tenemos estos huecos. Esto, en distancias más cercanas, pues posiblemente nos empiecen a aparecer artefactos dentro del render, ¿no? O cosas que no queremos ver, los llamados fantasmas dentro del render. Estas aberturas, pues bueno, serían, tal y como está la malla de compleja, pues esto sería prácticamente imposible de arreglar, porque podríamos, bueno, intentar soldar los vértices, pero lo que el programa nos haría automáticamente sería una destrucción total de lo que es la silla. Por otro lado, si os fijáis, cuando nos acercamos, aparece un cierto faceteado, espero que se pueda ver en el vídeo, y en algunos otros sitios, fijaros aquí, qué destrucción hay de lo que es la malla en sí, ¿no? Esto está muy roto, muy corrompido. Esto en el render de cerca pues se vería, sin embargo en un render de lejos, como veis, pues bueno, no se visualiza.
Naturalmente todos los programas tienen opción de suavizar este tipo de faceteado. Simplemente tenemos que ir a normales y decirle suavizar las aristas. Inmediatamente se suaviza, pero aparecen otros defectos. Ahora no vemos el faceteado, pero sí que allí donde hay vértices abiertos, caras no unidas, normales invertidas, cosas de estas, vemos empalmes superpuestos, bueno, en fin, aparecen manchas, aparece una multitud de defectos que naturalmente nos echarían para atrás cualquier infografía. Aquí veis rayas que van en una dirección y otras van en otra, incluso se curvan, se tuercen. Esto es porque no hay una topología adecuada y cada cara va por su lado. Al mismo tiempo, bueno, voy a deshacer el suavizado porque creo que está mejor sin suavizar. Al mismo tiempo, tenemos otros inconvenientes que vamos a ponernos en el modo usar luces, porque así podemos ver atrás. Bueno, podemos ver aquellos huecos que tenemos. Como veis, está completamente lleno de esos puntitos que brillan por ahí. Es allí donde hay vértices que no están unidos, caras que están rotas. Incluso aquí abajo podemos ver que hay como si la malla no estuviera, ¿no? Como si desapareciesen trozos. No es que desaparezcan, simplemente si nos acercamos y los seleccionamos vemos que polígonos hay, solo que están las caras, las normales de las caras o de los polígonos totalmente invertidos. Fijaros, según voy rotando, ahora se ven las caras por allí, pero si le doy la vuelta no se ven, siempre se ve el lado contrario. Eso es el problema de que tiene las normales invertidas. No nos queda más remedio que seleccionar esas caras, ir a normales y decirle conform para que nos las ponga en la dirección que tiene que ser. No obstante, estas herramientas no son del todo precisas y en ciertas caras, como veis, no lo ha hecho bien. No nos queda más remedio que hacerlo manualmente. Yendo a normales y reverse. Cada programa tiene distintas herramientas para esto. En unos lo hace mejor, en otros lo hace peor y bueno, y en otros lo deja medias como ocurre con Maya. Normalmente esto es porque algún vértice o arista no está en la dirección que tiene que ser, entonces esas caras no las invierte. Como veis, este objeto, pues bueno, simplemente nos sirve nada más que para colocarlo desde una distancia apropiada y renderizarlo sin más. Puede dar el pego, pero en las distancias cercanas es donde se nota la baja calidad y lo chapuceramente que está hecho. Que ojo, esto no quiere decir que la persona que lo haya diseñado lo haya hecho mal, simplemente lo ha hecho por un método que luego al exportarlo no nos sirve para utilizar en estos programas. AutoCAD, Rhino y SketchUp, entre muchos otros como Inventor o SolidWorks, SolidEdge, etcétera, etcétera, utilizan funciones matemáticas para la creación de sólidos y para la creación de superficies que no son compatibles con los polígonos que utilizamos en 3D Studio, Maya, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una reconversión cuando se exporta. Al hacer esa reconversión, pues muchas cosas no se sueldan, otras, en fin, pues se corrompen o se distorsionan. Por tanto, a la hora de comprar o descargar un objeto de librería, es importante saber primero con qué fue hecho. Si ha sido hecho con AutoCAD, SketchUp o alguno de estos, si lo ha hecho una persona que sabe, puede llegar a estar bien. Pero si lo ha hecho una persona que simplemente pues es ingeniero, es delineante, es arquitecto y diseña, o sea, diseña no, hace o construye objetos, ten por seguro que no tiene en cuenta que luego los puedas utilizar tú en 3D Studio, en Maya o en el que sea. Por tanto, los va a hacer por los sistemas que él conoce. Solevados, recorrido por camino, luego los suelda, que no es soldar, simplemente es unir, hace operaciones booleanas, que eso triangula una barbaridad, y luego tenemos al exportar pues mallas tan desperfeccionadas como estas.
Bien, pues esto es un poco el objeto el objeto gratuito descargado de internet. Vamos a ver ahora el objeto. Voy a borrar este porque lo tengo aquí de haber hecho el render. El mismo, como podéis ver, es el mismo objeto con faceteado. Ya veis que en el render pues no se nota el faceteado, pero si hacemos un render más de cerca sí que lo vamos a ver faceteado. Y el inconveniente es que si lo suavizamos van a aparecer otros desperfectos. Vamos a ver la silla comprada, descargada de librería, pero comprada. Esta es de pago. Cuando la seleccionamos vemos ya una gran diferencia con la otra, ¿no? En primer lugar, pues vemos que los polígonos tienen una buena dirección, ¿no? Una buena orientación, están más equilibrados, no hay el destrozo que hay aquí, fijaros en las esquinas cómo está todo. Sin embargo, aquí pues ya hay una pequeña topología que define más o menos la forma de la silla. Vemos, si pasamos al modo de luces, vemos que aquí pues no aparecen aberturas ni ninguna otra imperfección. Tampoco vemos que existan normales invertidas, pues no hay blancos ni ninguna otra cosa extraña. Por tanto, esta silla podemos decir que está bien y podríamos decir que quizás esté hecha con un programa tipo 3D Studio, Maya o alguno de estos. Inconvenientes de utilizar este objeto, simplemente que no nos sirve nada más que para coger y tenerlo ahí, cambiarle el color o cambiarle la textura y renderizarlo. Modificaciones sobre él, las justas, no podemos hacer muchas modificaciones salvo aquello que nos permite el programa ya un poco en plan bruto, como por ejemplo, bueno, pues tenemos las herramientas de esculpir, que si quisiéramos pues levantar un poco el asiento, pues sí que podríamos hacerlo con mucho cuidado, pues en fin, podría estropearse la malla, ¿no? Porque hay excesivas caras, pero bueno, como veis, alguna modificación sí que se puede hacer, ¿no? Pero siempre corremos el riesgo de que aquí veis que ya se ha corrompido la malla mezclándose vértices unos por otros. Son modificaciones que hay que hacer con delicadeza. Naturalmente esto lo deberíamos de utilizar siempre para infografías donde va a estar ahí más o menos estático en un segundo plano. Si un cliente viene y nos pide que le modelemos una silla en concreto y utilizamos una de librería, si luego viene y nos pide cambios, ya vamos a tener problemas. Imaginémonos que nos pide hacer un agujero en el respaldo, sacar un poco más el batiente por delante que en lugar de quedar al ras de las patas, pues que sobresalga el batiente del asiento más y que las patas, en lugar de ser así de rectas, vayan hacia adelante. Ahí sí que ya tendríamos problemas y nos llevaría bastante tiempo el hacerlo. Sobre todo el agujero, porque el agujero, las operaciones booleanas, es otro de los problemas más grandes que hay con las primitivas. Vamos a dibujar aquí un cilindro, perdón, con las primitivas, digo, sí, bueno estoy yo. Con los objetos de librería, quería decir. Vamos a poner 30, ponemos una subdivisión de 4, vamos a rotarlo, vamos a poner 90, ahí está, y vamos a meterlo para hacer el agujero. Yo no recomiendo para nada booleanas, pero bueno, la gente las utiliza muchísimo porque es un método rápido y aquellos que no tienen conocimientos de modelar, pues en fin, las booleanas suelen resolverles muchos problemas. Seleccionamos Mesh, booleanas y diferencia. Yo siempre digo que las booleanas no dan más que problemas, pero bueno, cada uno utiliza aquello que puede o que sabe. Ahí está. Después de un rato, debido a las caras que hay, pues nos hace la operación booleana. En un principio parece haber hecho bien la operación booleana. Lo único que obtenemos son un montón de triángulos. Esto nos rompe, como ya dije en otro tutorial, los loops. Es decir, no podemos seleccionar
el círculo entero, por ejemplo, para hacer un bisel. Y si intentásemos seleccionarlo a mano y hacer un bisel, entonces sí empezaríamos a tener problemas. En principio parece que nos ha hecho la operación booleana bien. Vamos a pasar al modo de sombras para asegurarnos de que eso es correcto. En cuanto enfocamos ya vemos que no ha hecho las cosas bien. Ahora nos aparecen en los bordes roturas. Como podéis ver, aparecen en muchos bordes, en muchas esquinas, roturas. Ahí también y ahí también. Allá donde hay mucha cantidad de polígonos mezclados, pues aparecen roturas. Estas roturas no son objetos, o sea, no son normales invertidas, sino que simplemente desaparecen las caras. Como veis aquí, si intento seleccionar, me está seleccionando las caras de detrás, porque aquí no hay nada. Se ha cargado, ¿veis? Está seleccionando la cara de ahí. Se ha cargado totalmente las caras de estos puntos. Con lo cual, hacer operaciones booleanas en objetos de librería no es lo más recomendable porque normalmente suelen romper. En Maya desaparecen cosas. En 3D Studio simplemente el objeto se convierte en una explosión de polígonos que apuntan hacia todos los lados sin ningún tipo de sentido. Como si fuera un erizo, vamos, una cosa así. Con lo cual eso no nos sirve. Por tanto, el hacer una operación booleana para hacer un agujero quedaría descartado en objetos de librería. Normalmente esto suele ser porque quizás estos objetos pues, están demasiado densos de polígonos y al hacer la operación booleana el programa excede la cantidad de memoria o la cantidad de cálculo, yo que sé que puede ser, y rompe por algún lado. ¿Por qué tienen tanta cantidad de polígonos cuando podrían dárnoslo con muchos menos? Precisamente pues porque para una persona que controla de 3D pues sabe que con muchos menos polígonos luego puede añadir un modificador de subdivisión y darle más calidad. Pero una persona que no tiene esos conocimientos, pero necesita un objeto para añadirlo a un diseño o lo que sea, naturalmente pues necesita que esté el objeto subdividido. Por tanto, aquellos que venden objetos en 3 dimensiones siempre te lo van a dar subdividido. Muchas veces se exceden en la subdivisión, desde mi punto de vista pues está demasiado subdividido, pero bueno, ahí lo tenemos. Evidentemente este que es de pago es mucho mejor que este que es gratuito, perdón, pero nos va a dar muchos problemas también a la hora de hacer modificaciones. Por tanto, cuando yo decía al principio que cierta persona me dijo ¿por qué hacerlos tú mismo cuando ya están hechos? He aquí la primera opción. Porque si necesito hacer una modificación sobre ellos o el cliente me pide hacer una modificación sobre ellos, voy a tener muchos problemas seguramente. Aunque la mayoría de programas nos brindan herramientas suficientes para poder realizar modificaciones, bueno, todas aquellas más o menos que nos puedan pedir, porque bueno, si nos piden que las patas vayan más para adelante, tenemos multitud de formas de poder hacerlo, desde seleccionar vértices, bueno, lo estoy seleccionando toscamente, pero bueno, para el ejemplo, utilizar soft selection para poder coger y bueno, mover las patas, ¿no? Deberíamos de controlar todo esto para que no se nos desplieguen de esa manera, pero bueno, en fin, que todo sería cuestión de trabajar en ello. También tenemos lo que en 3D Studio se llama los FFD de deformación. Aquí se llaman, a ver si los encuentro, aquí está, lactice, que nos crearía una caja de deformación donde podríamos deformar. Pero a lo que vengo a decir es que lo que podríamos hacer es aquello que el programa nos permite, de deformaciones de volumen en conjunto en sí o de selecciones, ¿no? De partes seleccionadas. Pero lo que sería muy difícil ya sería hacer añadidos, como por ejemplo, pues no sé, hacer alguna cosa aquí en el asiento. Ya tendríamos que trabajar a nivel de polígonos y ya se nos podrían invertir polígonos o corromper la malla o cosas aún peores.
Naturalmente con esta silla aún podemos hacer cosas, con esta otra muy difícil. Y vamos a ver pues la última, que es la que yo he hecho. Como veis, las tres se asemejan bastante, pueden tener diferencias, pero las tres se asemejan bastante. Yo la selecciono y, como veis, aunque no es mi mayor obra de arte, pues la hice deprisa y corriendo para el ejemplo. Es una silla que tiene muy pocos polígonos y aún así presenta un suavizado idéntico a las otras. Si seleccionamos, vemos aquí la diferencia entre las tres. Muy pocos polígonos, con lo cual podemos hacer modificaciones muy fácilmente, y estas otras pues ya la cosa se complica mucho más. Nosotros aquí pues podríamos seleccionar los loops para poder hacer modificaciones, que eso pues es algo muy importante. En esta no tenemos loops y en esta sí los tenemos, pero muy pequeñitos. Como podéis ver, claro, aquí un loop, pues hay que recorrer mucha distancia en zoom para poder hacernos con un loop, y encima nos engancha la simetría. Una cosa, bueno, pues un tanto rara, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, pues como está hecha por mí, sé cómo está hecha y sé cómo puedo seleccionar los loops. Puedo darle siempre que quiera más detalle, menos detalle, borrar, modificar, rehacer, reconstruir, lo que yo quiera puedo hacer. Si yo ahora, bueno, es una cosa que jamás haría así, pero para el ejemplo vamos a hacer una booleana. Yo nunca utilizaría una booleana para hacer un agujero, no me gustan las booleanas, pero para el ejemplo vamos a hacerla. Para que veáis cómo con los objetos creados por uno, además en este mismo programa, pues no hay los problemas que nos encontramos antes. Si yo selecciono los dos objetos, me voy a polígonos, me voy a mesh, booleanas, y digo diferencia, me lo hace en primer lugar muchísimo más rápido, y en segundo lugar, como veis, no aparecen roturas por ningún lado. Naturalmente, al suavizar, debido a que aquí me ha generado pues muchos triángulos, ¿no? Cuando le doy a suavizar, pues aparecen deformaciones. Estas deformaciones naturalmente se pueden arreglar. No es el momento, pero todo esto se podría arreglar. Como bien os digo, yo no utilizo booleanas para hacer los agujeros, pero bueno, eso es motivo de otro tutorial. En este caso, con esto que vemos, pues está más que justificado. Bueno, pues aquí tenéis los tres ejemplos. Como visteis anteriormente en el render dan el pego, pero yo me quedaría con la que yo he hecho, porque en el caso de tener que modificarla, puedo, mientras que con las otras voy a tener severos problemas. Naturalmente, una persona que no controla de 3D, pues si le damos el objeto así, no sabría qué hacer con él, porque no le iba a gustar el faceteado ni lo que tiene. No sabría que tendría que coger, ir a Mesh, Smooth, y dentro de las propiedades del Smooth darle la cantidad de subdivisiones que queremos. Este tiene muchísimas. Yo, por ejemplo, si a este le aplico una subdivisión, aparecen bastantes caras, pero no pesa lo que pesa esta, que por lo menos tiene el doble de polígonos que esta otra. Más cosas. Vamos a dejarlo como estaba, ahí. En la que yo he creado, pues eso, puedo hacer cualquier tipo de modificación, incluso de esta silla hacer otra totalmente distinta. En las distancias cortas, pues esta quedaría bien, en cambio las otras dos podrían empezar a aparecer errores. Esos son los motivos por los cuales, pues, a mí no me gusta utilizar objetos de librería. Además, los objetos de librería suelen pesar bastante debido a la subdivisión que tienen. Mi objeto pues no pesa ni la mitad de lo que pesa este. O este otro, claro está. Además, la malla, como la tiene de corrompida, pues eso es tremendo lo que podemos obtener en un render. De cerca me refiero. ¿Qué más? Las texturas. Yo aquí, pues seleccionando los loops, podría coger y hacer unos mapeados correctos. Es decir, yo puedo seleccionar este loop y decir que corte por ahí para luego desplegar la malla.
Sin embargo, los otros dos de mano, este no tiene loops, porque aquí cada cosa va por su lado, por tanto no puedes seleccionar una línea y ponerte aquí a seleccionar a mano, pues bueno, te puedes volver loco. Y el otro, aunque tiene loops, pues es bastante caótico debido a la cantidad de polígonos que tiene, ¿no? Tampoco sabes muy bien por dónde van las cosas, porque no sabes perfectamente cuál es aquí el que define el borde. Podrías elegir cualquiera de ellos. No sería un problema, pero bueno, mapear ya sería un poco más complicado, ¿no? En este podríamos mapear y colocar la textura como nosotros deseásemos. En este tendríamos problemas con las texturas porque debido a cómo se orienta todo, sin duda alguna la textura se estropearía en nuestro objeto, deformándose por todas partes. Y bueno, esto es todo lo que os puedo contar sobre los objetos de librería. Como ya dije, a mí no me gusta utilizarlos, yo prefiero ir haciéndome yo mi propia librería de objetos, pues yo los guardo así como veis en, en baja poligonación, y luego cuando los necesito los subdivido según necesidad. Yo aconsejo siempre, pues siempre que se pueda, hacer vuestros propios objetos, pues solo vosotros sabéis cómo funcionan. A la hora de animarlos, pues teniendo una topología más o menos decente se podría animar muy bien. Esto sería inanimable y esto otro, pues bueno, se podría animar, pero causaría bastantes problemas seguramente porque hay muchos vértices juntos y pintar pesos ahí pues quizás fuera bastante caótico. Bueno, pues esto es todo en cuanto a los objetos de librería. Y nos vemos en otro vídeo tutorial. Hasta la próxima.